armonía del espíritu con la materia, o la materia con el espíritu, por la redención de la materia. Entonces, ¿qué significa esto? Ya una entrada en un universo en el cual solamente habrá una cosa sola, y que los vehículos están ya como descartados. La presión entre el yugo sobre los bueyes podría ser el propósito. Exacto, entonces aquella se queda convertida en propósito puro. Entonces va a quedar de una evolución cósmica incluso para los seres que estén evolucionando, no simplemente para los. Luego también dice cosa curiosa, dice Jesucristo en la Biblia, a través de la Biblia, ya dejó constancia de esto, diciendo, o sea, no recuerdo exactamente la frase, pero decir, vosotros que lleváis la cruz cargada, veniros a mí que mi cruz es suave y mi peso es ligero, y con el yugo de esta cruz podremos caminar juntos o algo así. No recuerdo exactamente la frase, pero que de alguna manera también salió esta ayer a colación en los Amigos de la India, que estaba Javier Torres, que es, se dice astrólogo esotérico, pero es más bien de tipo cabalístico. Entonces empezó a hablar sobre numerología. Bueno, esto de Jesucristo lo dijo Javier el Torres. No, esto yo recuerdo que está en la Biblia. O sea, yo recuerdo pues pensaba que decías que eso estaba en uno de los cuadernos de la Escuela Arcana. Bueno, están los cuadernos de la Escuela Arcana. También. En los cuadernos de la Escuela Arcana. ¿Dice Cristo? ¿Dice Jesucristo? Sí, dice algo así que mi carga es ligera, no sé qué, que yo os ayudaré. Venidos a mí, o sea, no recuerdo la frase exacta, la podría buscar. No, pero sí, es eso. Es de Jesucristo. Okay. Entonces, ayer salió esto de ahí, con el tiempo hay que aclararlo. Salió esto ayer a colación, porque, o sea, Javier y yo estuvimos así como un poco profundizando dentro de su charla en la numerología esotérica, y de alguna manera llegamos a la conclusión, después de haber explicado él, por cierto, lo explicó bastante bien, la estrella de David, los planetas, los 7 planetas, las 12 constelaciones, y lo que daba de alguna manera el triángulo inferior, o sea, el triángulo con la punta hacia abajo y el triángulo con la punta hacia arriba, y el espíritu y la materia de alguna manera simbolizados allí, unidos por el centro que era el Sol, ¿no? Entonces las 6 puntas daban 6 planetas y el séptimo, el central, era el Sol. Y de alguna manera vino después a decir que la cruz, que es la que llevamos nosotros, el número 4, estaba separado por los velos del templo, y arriba estaba el triángulo esotérico, el triángulo superior, o sea, abajo como cuaternario, abajo hacia arriba, después de separar a los velos, estaba el triángulo conteniendo al mismo tiempo el cuarto elemento solar, es decir, que eran 2 cuaternarios, aunque la expresión del superior era también en forma de triángulo, pero a la vez, claro, un triángulo no es vacío, tiene que contener algo, y contenía al mismo tiempo la esencia de la moneda, que era el círculo. ¿No? Dice, claro, que de alguna manera separando o rompiendo o rasgando los velos del templo, la materia que sería simbolizada por la cruz, por los 4 elementos, el cuaternario, podría unirse, aquí volveríamos al yoga, con la tríada superior, que sería el yugo para caminar hacia la perfección, ¿no? O sea, también curiosamente dentro de su forma cabalística Es que todo se tiene que juntar en un punto de síntesis. No hay sabiduría diferente una de otra, es sabiduría. Ahora, se puede decir que hay conocimiento que se acerca más a esto, o que tiene un sentido más amplio de la verdad. Y tampoco se puede decir que sea la verdad, es un sentido más amplio de la verdad, porque la verdad absoluta nadie puede tenerla, solamente los iniciados pueden tenerla. Un vislumbre, como dice el tibetano. Cuando es un gran iniciado, es un vislumbre del plan de la divinidad, con respecto al universo y con respecto a los símbolos. Conocemos solamente la parte de los símbolos. Además, la verdad tiene 7 llaves. Conocemos 3 o 4 llaves, pero las 3 llaves que faltan son las que hay que rasgarse las vestiduras, ¿verdad? O las piedras del templo, que es lo mismo. Para penetrar, entonces ya no está grande.
arriba es abajo, ¿no? O sea, Exacto. es cuestión de planos, por decirlo simplemente, de nivel de conciencia. Exacto. Ahora, de cierta manera, como Sagitario, por ejemplo, ¿no? Tocando los 4 pies en el suelo, podemos lanzar nuestra flecha también arriba. Si nuestra flecha de alguna manera logramos que se despegue de nuestro yo, no arrastrarla, porque me parece que haría poco viaje, ¿no? Sino soltarla y liberarla de alguna manera, y veremos algo que pueden impedir de alguna manera que la flecha llegue arriba, como sería orgullo, por ejemplo, apego, autoestimación, sobreestimación, baja estimación de uno mismo, ¿no? Dice, pero de todas las maneras, dice, no se preocupen demasiado de lo que digan los demás. Dice, si ustedes están seguros de que han obrado con buena voluntad, que han obrado con voluntad también, de que han visto una meta inmediata y que aunque visto desde planos superiores han estado interceptando el trabajo de los grandes seres, dice, de todas las maneras ustedes no se preocupen de esto y sigan experimentando. Sí. Dice, aunque luego se tenga que pagar el karma de haber de alguna manera interceptado esta labor de los mayores, ¿no? Creo que fue Soy tibetano, creo que habla sobre esto de la intercepción de los planes y se refiere a Madame Blavatsky. Bueno, ciertamente. Pero no Madame Blavatsky en sí, sino cuando, así textualmente, cuando Madame Blavatsky era Cagliostro, interfería en los planes del Swarrama, del maestro Moria. Se ve que hizo algo que el maestro Moria no se interviene, creo que lo tuvo apartado a Cagliostro de Swarrama durante cierto tiempo. Era el primer rayo, entonces el Cagliostro y además que estaba muy unido quizá a la vida de San Germain. Es una cosa que la historia está muy matizada de estas cosas y realmente se sabe muy poco de San Germain. Aunque todo el mundo habla de San Germain, incluso hay muchos libros, pero de San Germain no se sabe muy poco. Y además lo que sí se sabe, vía islámica, es que ahora San Germán es el Xuan, el más Xuan. De un Xuan de raya pasado a la categoría más Xuan. Tal categoría alcanzada su séptima iniciación. Entonces ya no es un Xuan. Y uno de sus discípulos ha ocupado el cargo de Xuan del séptimo rayo, el cual ha adquirido de la quinta pasado a la sexta iniciación. O si tenía la sexta iniciación ha pasado a ocupar un rango dentro de la actuación. Uno de sus discípulos, yo estoy segura que está paseando por Francia y España. Tú que estoy aquí entre nosotros. No vienes a nadie, no vienes a nadie. Pero en todo caso, la jerarquía ocupa todo el propósito de la jerarquía del pan. Lo digo para favor. Entonces ahí está por todas partes. Naturalmente no podemos decir que no existen iniciados en los países. Pues, singularmente los países que son realmente críticos, que están en una posición que pueden influenciar a los demás países, tienen que tener iniciados. En la política y a veces se mezclan los cabellos porque viendo cómo actúa la política mundial y cómo actúa tendrán que tener ellos. Sí, yo sé que la jerarquía no procura de que de alguna forma en los actos políticos entran unos tipos de pequeños mensajes, que como se sabe que muchas veces se ha ocurrido esto cuando parece ser, ¿no? Sí, pero es que no, de acuerdo, es que la sensatez debe ser compartida, no por un solo individuo, sino por toda la gente. Cuando se ocupa un gran cargo dentro de un país es porque representa muchas de las energías que están disponibles en aquel país. Lo que pasó con Hitler en Alemania. Hitler fue más como un medio del pueblo alemán, que la experiencia de la guerra que fue iniciada por el pueblo alemán no era una cosa particular o muy personal como se dice de Adolfo Hitler, sino que esto representó las ansias del mal karma, por así decirlo. Se juntaron muchas cosas, muchas tensiones para que surgiera un hombre que aparentemente no tenía un valor cualitativo en sí, y fue una persona que tuvo gran carisma, y el carisma siempre es falso, solamente tiene carisma en el sentido magnético los grandes maestros, los iniciados. Los demás son, por ejemplo, uno de los que no canta. No se utiliza en la obra, sí. Por ejemplo, un cantante mediocre
Si se le apoya mucho a la juventud, tiene carisma, y no lo tiene en sí. Es un espejo que le han puesto encima y deforma la realidad. Lo mismo pasa con los falsos gurús, con las personas que siguen gurús, que atraen, tienen carisma, pero no la tienen en sí, sino que lo tienen porque se les da importancia. Y esto es para terminar. Es decir, que cuando decimos que esa persona tiene carisma, es cuando una persona está sola, nadie la apoya y tiene carisma. Entonces hay un valor interno aquí en este caso. No, es que yo quería decirle que eso es verdad, lo que dice otro. Creo que muchos lo pensamos y muchos lo han pensado antes y lo pensarán siempre, de por qué las energías de la jerarquía no las da sobre individuos que sean los que ocupen los cargos preeminentes, ¿verdad? Lo que pasa es que un cargo, 2, 3, 4, 5 preeminentes de gente sensata encuentran unas instituciones. Sí. Diferentes. Es muy difícil dominar esto. Pero sin embargo, a veces yo me pregunto. Las instituciones hechas, y claro, y hay muchos miles de personas que están dentro de estas instituciones, que cuidado que se las toquen, y tienen sus razones. Las tienen a través de su nivel de liberación, a través de su modo de sentir y pensar. Entonces acaban muchos, pues, dando tiempo al tiempo. Otros jugándose la vida, y todo termina igual. Porque resulta que se encuentran con esto. Para hacer algo bien hay que cambiar algo. En este cambio hay dolores. Hay dolores, que se sabe, porque no tenemos la suficiente capacidad los pueblos de hacer cambios progresivos, algo que sea útil para todos sin perjudicar. Es una cosa que la evolución podría ser así, pero no. Nadie deja escapar lo que está acostumbrado, sean ideas, sea en poderes, sea en posesiones, lo que sea. Ahí se encuentra siempre, es como, digamos, la institución de la iglesia. Habrá muchos curas, muchísimos sacerdotes que son de muy buen sentido, de cultura y de buenos sentimientos, pero no pueden hacer nada por sí solos, como le pasó a nuestro Verdaguer, que nuestro Verdaguer era el cura de una casa particular, aparte no voy a buscar intimidades, pero le daban un pequeño depósito para que hiciera limosnas. Pero las limosnas que eran para darlas al marido de la portera que habían tenido, o al marido de la criada, o la criada que estaba viejecita y nadie ve, como no habían seguros ni nada, pues cuando limosnas de vez en cuando. Pero algunas de estas limosnas también se daban por el solo hecho de que habían sido sus criados. Entonces el pobre Verdaguer se encontraba que en verdaderos dramas de miseria daba lo suyo, lo que él tenía, y aquello repartiendo a quien mejor se lo merecía, no a quien había sido criado del dueño. Pero entonces el otro le dijo, pero mi dinero es mío, soy yo el que tengo que darlo, y aquí tienes el hombre con toda su sensatez que tenía que repartir las limonas y dar a los que menos las necesitaban, a veces a chulos, a borrachos, pero habían sido el maridito de la señora o lo que fuera, y no podía darlos a una mujer que se moría de hambre, sus hijos o ella, un desesperado, casos desesperados de miseria que había. Este sacerdote además murió calumniado porque a veces decía la verdad. ¿Por qué? Porque hay una institución detrás de este sacerdote, que a esta institución no se la puede tocar. Y así, aunque la jerarquía haga esto posible, 2, 3, 4 hombres, verás lo que le sucederá a Mitterrand en Francia. Ya lo verás. De momento bajando inmediatamente el Franco, saboteando por todos lados para que no pueda hacer nada. Entonces, verás, un hombre, 2, 3, 4, no sé lo que harán. Ahora, también te diré que ciertas energías, al cabo de los siglos o de los años de los siglos, también van transformando algo el mundo, y a veces las cosas se producen en un momento dado que nadie lo espera. Y se producen unas cosas, unos cambios que pueden cambiar las instituciones, pero siempre hay dolor en esto. Es como un parto. Tiene que haber dolor por desgracia. Pero te aseguro que yo también lo pensaba. Bueno, ¿y por qué fulanito menganito, suponiendo que hay algún fulanito menganito que me haga gracia a mí? ¿Por qué no pueden hacer esto y esto? No lo pueden hacer. En el nivel de ejército, en el nivel de economía, en el nivel de todo, se encuentran siempre una institución. Pero digo yo, Leonor, en un momento desesperado de auténtica y final crisis de algo desastroso, no pueden realmente, como creo que hicieron con Hitler, ¿no?, echar una mano. Yo creo que podían imponer un poquito, me estoy refiriendo a la jerarquía, porque evidentemente lo que dices tú, que ha habido una gran institución, que la hay, ¿no?, y sientes esa impotencia, que yo eso lo veo clarísimo porque es una realidad como un templo. Sin embargo, ha habido grandes hombres en la historia que han roto con un montón de cosas, no han podido con ello, y aunque después eso haya sido deformado, me estoy refiriendo ahora quizás un poco a la obra de Santa Teresa,
Pues luego ha sido deformado, pero en aquel momento hubo la reforma, porque ella la impuso en contra de muchísimas cosas. Entre tanto, personas que se sacrifican siempre dan un impulso. Siempre, eso siempre pasa. Ahora yo creo que del todo la jerarquía no es como si, no sé cómo decírtelo, es como si a tu hija hicieras tú su vida. No, es ella la que tiene que hacerla. Tú le has dado la vida, la instrucción, etcétera, la comida, le das todo esto, pero ella tiene que hacer su vida. Y uno puede decir, nena, a este chico no te conviene, o se lo puedes insinuar, pero ella hará lo que le convenga. Verdaderamente es ella, su vida es para ella, como dice Krishnamurti, que le dijo a una señora que conocemos nosotros, le dijo, tu hija es tu hija y tú eres tú. Ella es una vida y tú eres otra vida. Pues esto hace la jerarquía. Te da los medios, pero luego tú tienes que hacerlo. El pueblo, el planeta, toda la humanidad tiene que hacer su camino. Te da las cosas. Ahora tú utilízalas. Hay casos cíclicos, por ejemplo. Sí, eso sí. El hundimiento de Atlantis es una prueba de esto. Y también hay uno que fue en el 43, cuando la jerarquía se presentaba el dilema de continuar hasta aquí ayudando a la humanidad. Pero por sus casos. Fue una crisis muy aislada, pero bueno, tuvo que intervenir la potencia solar y otras jerarquías del propio universo. Pero, por ejemplo, el caso de cuando Dios da una parte de sí, en el caso de los ángeles solares, que dan la mente al ser humano, ¿cuál significa? Y cuando Dios, por su parte, da la voluntad a uno. Esto pues explica, entonces se puede hablar de una fuerza que es tremenda en relación con la vida de la naturaleza, que es lo que llamamos las pequeñas voluntades de los humanos, pero es parte de la voluntad de Dios. Y hay que reconocer que esta voluntad tiene la fuerza de la divinidad, que puede contrarrestar, que puede limitar, que puede condicionar, que puede incluso hacer fracasar los planes de la divinidad en un momento dado, en un momento crítico. Y cuando el fracaso se presenta, entonces a un gran cirujano tiene que cortar cosas, como se dice vulgarmente. El caso típico de la Atlántida, ahí murieron muchos millones de seres humanos, pero murió la forma. Bueno, pero es que el espíritu quedaba intacto. Yo creo que un poco también es como lo que dice Leo, que de alguna manera toda esta vida que la humanidad está desarrollando es ni más ni menos que la resultante de todas las vidas anteriores y pensamientos presentes, etcétera, etcétera, que de alguna manera están ahogando la forma. Sí, exacto. Entonces, lo que tiene que pasar es evidente que el discípulo, o sea, a nivel, por ejemplo, a nivel de, usando la ley de analogía, a nivel tan elevado, el de maestro, dice, tiene que usar el paso, tiene que dar el paso inmediato, pero lo que no puede hacer en alguna manera es dar un paso que pueda abarcar a toda la humanidad. Es decir, tiene, no de acuerdo con la, pongamos, imperiosa necesidad del momento, sino que tiene que hacer de alguna manera lo que pueda representar su círculo no se pasa. Es decir, de alguna manera tiene que respetar el karma que de alguna manera se ha de transmutar. Lo que no puede hacer es arrastrar con todo el karma esto, a no ser que sean casos tan extremos que pueda ser, por decirlo así, la vida de todo un sistema, de todo un globo solar. O sea que por pequeñeces la cosa no va, o sea, no cuenta el factor de una vida, cuenta el factor tiempo, evolución, etcétera, ¿no? Sí, porque si contara en América del Sur lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en esos sitios, pues seguramente no pasaría, pero claro, es que tendrían que gobernar desde arriba. No puede ser. Es la humanidad. Tiene que haber una ruptura violenta. Es lo que hay. Ahora, teniendo en cuenta a nivel mundial, viendo ahora un poco lo que ha pasado con Francia, ¿no? Lo que ha pasado con Estados Unidos, estamos viendo que en Estados Unidos entra un gobierno de derechas. Estamos viendo que en Francia había un gobierno de izquierdas y hay una reacción muy fuerte por parte de las derechas en contra de este gobierno de izquierdas. Estamos viendo que en España estamos tratando de llegar hacia un desarrollo social mucho más equilibrado y vemos que sigue la derecha haciendo una labor de zapa para evitar todo esto. No sé, se puede casi comprobar que las derechas, tanto incluso natural pensar incluso que hasta en Rusia, que es un país comunista, incluso están haciendo una labor también de zapa para que no haya una evolución adecuada. O sea, creo que la reacción hacia un avance
en todo el mundo está haciendo una labor muy fuerte para que este avance no se pueda. Hay una reacción muy fuerte para que este avance no pueda seguir. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Pero parece que ahora se están acelerando todavía, se están posicionando. Pero ahora nos damos más cuenta. También puede ser que nos demos más cuenta. Creo que siempre ha sido igual, porque en tiempos de los feudales, en tiempo de todo esto, pues lo que había. Lo que pasa que también cuando viene una reacción, el progreso también trae reacciones de los mismos que una vez liberados tampoco saben su lugar, y en ese sentido. Algunas veces también pasa esto y entre ir y venir de unos y de otros, cuando no lo hacen malos unos, porque no llegamos a tener una capacidad. Porque yo creo que en el principio de la humanidad hay lo claro y lo oscuro, el ángel de las tinieblas y el de la luz. En este caso, un fallo que tiene el ser humano, que es luego lo que resulta en lo social, es que es egoísta, es el yo. Este yo pequeño que lo tenemos siempre tan cerrado, luego resulta que en colectividad da sus frutos, que son estos. Porque entonces no habría ni derechas ni izquierdas, porque esto sería completamente una tontería que existiera. Si no existiera el egoísmo, no habría necesidad. Porque no quiero decir que todo es tuyo ni que todo es mío, porque habría una, es como aquel que dice: yo no necesito policías para que yo no tengo que atropellar a nadie, yo los necesito, pero comprendo que tienen que haber, porque no todo el mundo sabe su obligación y sabe que no tiene que atropellar a nadie. Entiéndeme, si el ser humano va desprendiéndose de este aspecto del egoísmo, entonces todo repercutirá en el ambiente social, en todo. Pero claro, esto no se mueve, pueden subir derechas, pueden subir izquierdas, pero esto continúa. En este caso, pues solo son personas, algunos elementos de cada lugar, de cada lado, que pueden hacerlo bien. Pero estos elementos se encuentran con unas instituciones. Y las instituciones las formamos entre todos. Yo creo que está en la base, aunque no queramos decirlo, social es esotérico también. Es esotérico porque si cambiamos lo que dice Krishnamurti, la paz individual es la paz del mundo. No hay paz individual. Es que no la hay, pues no hay paz en el mundo. Pues ahí está, precisamente los grupos esotéricos se están formando, segregados de los propios eslames de la jerarquía, y está la gran esperanza de la humanidad. Porque el tibetano tiene mucho interés en remarcar que fue un discípulo mundial el que fracasó cuando la guerra. Si el discipulado mundial o los discípulos mundiales adheridos a ciertos eslames de la jerarquía hubiesen afrontado aquella realidad y no hubiesen dado marcha atrás, se hubiera podido evitar la guerra. Dice, ahora lo que se ha hecho es que la guerra que estaba en los niveles físicos está todavía en los niveles internos. El terrorismo, todo eso son más que las chispas que todavía están pegándose en los niveles ocultos. Imputan personas, siempre hay personas preparadas para recibir las semillas de la violencia, por su evolución, por sus tendencias, por su egoísmo. Bien, todo esto que están recibiendo todos los impactos y no pueden resistirlos. Por ejemplo, lo importante no es que muera un papa o que muera un presidente, lo importante es que existe un estado permanente de esto, de agresividad. Y esto es lo que hay que mirar de corregir. Ahora bien, y vamos a ser optimistas, porque yo soy extremadamente. Que todo el poder que estamos ahora utilizando ayuda en dos maneras. Primero, acelerando un proceso por precipitación de nuestras kármicas, y segundo, por el orden en el caos. Porque ya sabéis que la técnica, la técnica que tiene el cuarto rayo, que está favoreciendo a la humanidad en su evolución desde el principio del tiempo, es buscar la armonía a través del conflicto. Pues bien, todo lo que estamos haciendo nosotros se trata de poner armonía en los conflictos mundiales, para que al fin todo sea armonía y el conflicto quede diluido por completo, ya no existe conflicto. O sea, esto suena mucho modernamente a negociar. ¿Cómo? Ha negociado, que suena a negociar. A tratados negociados. Sí. Armonía a través del conflicto. Sí, pero acuerdos negociados. Antes decía que cada 25 años tenía que haber una guerra. Hemos superado los 25 años. No, pero es que cuando hablamos de un rayo, de la armonía, que precisamente forma parte del contexto kármico humano. Sí, que sea el cuarto rayo, la armonía tras el conflicto, significa que el cuarto rayo es su propia evolución, el cuarto búdico,
cuarto rayo se manifiesta abiertamente allí, es armonía sin conflicto. Entonces, el único que no tiene conflicto es aquel que puede establecer contacto con el plano búdico. Y me atrevo a decir que muchas veces tenemos contacto búdico en ciertos niveles del plano búdico. Tiene 7 subniveles. Por tanto, en uno de aquellos subniveles podemos encontrar un poco de esta paz, que forma parte del contexto del plano búdico. Eso es el yoga. Ahora, la yoga llegó a este momento de crear una antakarana. Desde la mente inferior, conflictiva, separativa, y siempre apeteciendo crecer en dimensionalidad y no liberarse, sino crecer simplemente en lo concreto de la mente, para establecer contacto con el aspecto superior exacto de la mente a través del ángel solar. Es una etapa solamente. Entonces viene una etapa en la cual el ángel solar te indica ya el lugar donde la antakarana prácticamente debe existir, que es cuando penetras en el plano búdico, que es cuando la luz se mezcla con la luz, o se ve la luz dentro de la luz, como dice el juicio. Y el tibetano tiene mucho interés en esto. Significa que si puedes establecer contacto, primero vía la antakarana, cuando estamos aquí creamos una antakarana, es decir, un hilo de luz que te conecta con el plano superior. Pero llega un momento que aquello también se hace inservible. La antakarana tiene que desaparecer porque dentro del plano búdico no hay nada. Para nosotros no hay nada, existe todo. Existe la magnificencia y la plenitud. Daos cuenta que el cuarto rayo y el cuarto plano del plano búdico expresan el sentido de la humanidad, todo cuanto será la humanidad hasta el final de esta era. No de esta era, bueno, la era de la humanidad. La séptima subraza de la séptima raza. Toda la raza o los individuos de la raza que puedan tienen que alcanzar conciencia búdica al final de esta cuarta ronda. Por lo tanto, lo que dice el tibetano, quedará una porción de individuos que no pueden seguir el proceso y no van a quedar abandonados, pero pueden seguir el proceso como los demás, como dentro de una universidad o una escuela hay varios grados, cada cual pertenece a un grado y no puede pasar de ahí, que es la ley de la naturaleza y es la ley de jerarquía. Y esto es lo que vamos. Entonces, sin establecer jerarquía, pero el fundamento de todas las meditaciones, de las escuelas esotéricas, incluso del propio yoga, que tú has definido bien, y todas estas cosas se basan precisamente en el afán del hombre de liberarse del conflicto para alcanzar la armonía. Y cuando estamos en silencio, la lástima es que estemos hablando demasiado y un poco en silencio, ¿verdad? Te dejas llevar por el silencio y ves que el silencio te va succionando. El momento que tú no puedes resistir el silencio, se hace solo. Como si fuese una entidad del silencio, un ángel, que se te llevase hacia dentro, como si fuese un sifón, te llevara a otra parte que tú te resistes en parte. Y cuando la mente ya no resiste, cuando el ser ya no resiste, hay entonces esta fuerza del silencio que te invade, y el silencio es la venida del plano búdico. Así que no se puede ser espiritual ni tener armonía si no es un hombre silencioso. Silencioso en tu expresión, naturalmente no vas a estar en silencio en la vida social. Es un silencio interior que está triunfando de la palabra y el ruido, triunfa de todo, está más allá de todo, ¿verdad? No se puede comprar una cosa con la otra, es completamente inocuo, es social, realmente es social. Y el tibetano también nos habla de una gran antakarana que está creando a la humanidad como un todo. Y a esta antakarana lo llama conciencia social. No conciencia socialista, conciencia democrática, conciencia social. Aquí no hay más que una sola cosa. No hay color. No hay color de la conciencia social, porque es muy difícil. Conciencia social, ¿sabes? Por ahí un antakarana creado. Claro que quizá en la cúspide de la antakarana están los discípulos mundiales y los santos iniciados. Y más allá hay la progresión apostólica de los hijos de Dios, como se dice en la Biblia, pero que todo es el trabajo que estamos realizando. Así que cuando hay que insistir en esto, cuando estamos reunidos, aunque siempre sean los mismos mantras, no tiene más importancia el mantra que la intención con que son pronunciados y también la armonía que hayamos logrado producir en nuestros ambientes de grupo, y que esta armonía esté presente en cualquier grupo dentro del cual podamos colaborar.
de la clase que sea. Porque podemos colaborar socialmente en muchos departamentos. Cuando hay paz, se puede colaborar perfectamente en cualquier departamento de trabajo de la jerarquía. Ya sabéis que antiguamente había la pretensión de que el hombre religioso era más espiritual, y esto ha fracasado completamente la idea. No el hombre religioso, la idea de que el hombre religioso debía estar forzosamente dentro de la religión. Al contrario, el hombre religioso será un hombre que pueda trabajar en los departamentos de la política, de la economía, de la ciencia, del arte, de la propia religión, y que habrán santos en todos los sectores del trabajo, no simplemente en cualquier determinada religión. Porque es esto, me atrevo a decirlo, pero es estúpida la idea de que hayan santos de una sola religión. El que santo es delante de Dios, no delante de los altares o delante de una religión determinada. Y bueno, y en parte es lo que hace el discípulo, hace una estatua también de sí mismo, que es el orgullo espiritual. Se está insistiendo mucho en ello, porque cuanto más crece el discípulo, más está en peligro de caer en el orgullo espiritual, debido a que va alcanzando poderes y facultades que no están al alcance de las demás personas, y por lo tanto le da sensación de autoridad. Y cuando tiene sensación de autoridad y se da cuenta de que puede gobernar, entonces sin darte cuenta. Y aquí lo que sucede aquí entre nosotros es que nadie quiere ser más que otros. Ya sabéis que la técnica de la nueva era no exige líderes, sino amistad compartida. Podemos hacer una meditación y continuar la misma armonía, sin conflicto, fijaos bien, elijo bien la palabra, sin conflicto, en donde vayamos ahora. En una reunión social, en una comida, en cualquier cosa, en un baile, en cualquier expresión hay aquella paz que resiste la tensión y la desarmonía. Oye, cuando Polonio de Diana colocó los talismanes, entonces era porque no existían grupos y creía que con aquello dar lo mismo resultado. Exacto, y además que según nos dice el maestro, una cosa que os lo puedo decir, cada discípulo es un pequeño talismán dentro de la sociedad. Cuando no había talismanes, cuando los ramos de la jerarquía eran poco numerosos, entonces no había talismanes propiamente individual, sino que eran talismanes metálicos, talismanes minerálicos, por así decirlo, o de sustancias creadas por la imposición de San Bala de la jerarquía, y se depositaban en lugares sagrados, dentro del agua, del mar, dentro de una gran obertura en la tierra, dentro de cualquier situación en la cual la irradiación del talismán producía ciertos efectos circundantes, efectos espirituales, efectos psicológicos, según se nos dice en el lago alemán de Ginebra hay un talismán, y ya veis que siempre hay cosas de carácter internacional en Ginebra. Vamos a hablar del pueblo suizo, vamos a hablar del centro talismánico de Ginebra, porque el suizo, como los demás seres humanos, tiene particularidades muy negativas, y los psíquicos también. Hablamos de un talismán en sí. Para que se vea un talismán, se eligen cuidadosamente, vista la jerarquía en comunicación con San Bala, los lugares donde han de ser establecidos talismanes. El mayor de todos está en la isla blanca de San Bala, en el desierto de Gobi. Hay talismanes en Sigatsé, hay talismanes, por ejemplo, en Nueva York, hay también en Londres, hay también en Darjeeling, en la India, hay también en Tokio, y en Australia están creando un talismán también. Y naturalmente el talismán de Nueva York impide que las fuerzas reaccionarias de aquel país puedan llegar a crear una confusión mundial. Veremos a ver si el talismán que está en Nueva York tiene la suficiente fuerza para poder resistir la presión de los acontecimientos venideros, teniendo en cuenta que ahora habrá una gran exaltación de fuerza espiritual. Esto lo estábamos diciendo el otro día, proveniente
precisamente de salvar y no de la jerarquía. Como significa que habrá una gran reacción de parte de las personas que no estén convenientemente preparadas. Y como se dice muy bien hoy día, la magia negra está enseñoreándose del país americano. También hay que decir que cuando la última guerra, la del 45, que terminó en 45, que fue la continuación de la que empezó en el 14, en aquel momento las fuerzas de la luz se amparaban en el pueblo americano, que en su esencia es sencillo y no tiene complicación. Es del orgullo del poder lo que ha traído las grandes conquistas materiales, el gran confort físico, lo que está haciendo que este gran país esté deprimiéndose al extremo de convertirse en una agente de la magia negra mundial. ¿Te das cuenta? Digo mis palabras con cuidado. Así que fijaos lo que pasó a la Atlántida y comparad lo que puede pasar a América si se continúa con este camino que se está llevando. Eso desde el punto de vista ránico, no simplemente individual. Yo esto no tengo un temperamento, digamos, muy político, de conocimientos para decidir, pero sí sé que se ha hablado mucho de la posición de América en relación con la política mundial y el afán de mantener la supremacía. Actualmente el gobierno de las naciones está en guardia, vive en guardia. Están metiéndose en todas las naciones. No hago política. Bueno, hay muchas cosas que corregir en todos los países, pero ahí, al ser un portaestandarte de la opinión mundial, o de las fuerzas mundiales, o de las fuerzas de la luz, naturalmente, por su posición, tiene que tener muchos iniciados trabajando en ello. Y por lo tanto, hay también un gran peligro de que se haya enorgullecido de su poder y esté tratando ahora de manifestarlo en forma muy material en lugar de tenerlo como un aspecto espiritual. Hoy dice el tibetano, también hablando de las leyes de flujo y reflujo, dice que para aquellas personas que estén polarizadas mentalmente, y esta polarización mental esté dedicada a los aspectos materiales, dice, cuando les llega el momento del flujo, dice, van a producir, dice, mucho estupor, terror incluso en aquellos que habían confiado en alta estima en aquellos individuos que representaban aquellos valores, de que el momento en que esta ley actúa, dice que va a ser desastroso en el momento que va a hacer una especie de gran barrida, ¿no? O sea que de alguna manera viene a representar lo que estabais diciendo, ¿no? Que esto de alguna manera, en cuanto le llegue el momento de salir, pues va a haber esta confrontación de las dos fuerzas y veremos a ver lo que pasa. El mal está en que las dos fuerzas están en cada uno de los países. En cada uno. No, pero vais viendo el proceso más o menos como la jerarquía está pendiente siempre de lo que hará la humanidad. Como que está pendiente de sus errores constantes. Y que por lo tanto se da cuenta que la humanidad tiene una fuerza muy potente, que es la voluntad de Dios, aunque sea pequeña, puede alterar los planos. Las guerras no deben existir en una civilización organizada dentro de las leyes morales. Solamente con un poco de ética la guerra debería ser evitada. También dice, el primero de los defectos que debe superar el discípulo, o sea, que se puede aplicar a cualquiera de los niveles, dice, es precisamente el hecho de considerarse superior a los demás. O sea, en ese caso también se puede aplicar a cualquier estamento. Dice, el error estriba en que precisamente se quiere o se cree que para combatir la violencia se ha de engendrar una violencia de signo contrario de igual fuerza o mayor. Dice, mientras que en realidad, o sea, y usando también otra frase, dice, si la guerra se prepara en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres en donde se debe buscar la paz. Pero dice también que si... Sí, es demasiado, ¿no? Dice que si de alguna manera vemos
Mejor, así. No, esto como está. Pero si de alguna manera vemos que el problema este de la superioridad, del engreimiento del discípulo puede acarrear problemas, que siempre los acarrean, que la mejor manera de combatirlo es ver la igualdad como se dice, inherente en todos los seres humanos, y entonces a partir de ahí, a partir de esa igualdad, entonces podremos empezar a trabajar de alguna manera. O sea, es de lo que venías diciendo también, que esta humildad que se ha de tener, ¿no? Cuando está arriba se puede caer muy bien, ¿no? Pero si de alguna manera uno se da cuenta que todavía sigue estando abajo, ¿no? Pues el reconocimiento después viene la acción. Tanto todo cuanto hacemos es reconocer en el fondo que tenemos limitaciones y que en la meditación, en la unión del grupo, gran parte de estas limitaciones se van extinguiendo, están desapareciendo. Y esto es una cosa que lo podemos observar. Una persona sujeta a una meditación o que esté realizando meditaciones periódicas en grupo, normalmente tiene su valor, pero en grupo tiene mucho más valor, tiene la capacidad de poder trascender en cierta manera el karma negativo, puede transmutar siempre es contra el karma negativo, transmutar las energías del inferior a lo superior. Y como que nuestro cuerpo etérico está compuesto de muchas células, por así decirlo, vibrantes de tipo eléctrico, de una capacidad de tipo negativo, la meditación lo hace positivo en su conjunto. Entonces existe la posibilidad de que el cuerpo físico ya se dice así como no adorado como se tiene como principio, sino que es una importancia. Y entonces se busca una cualidad superior, como si el cuerpo astral también son niveles superiores, y ahí empieza la búsqueda, porque siempre la búsqueda empieza con la imaginación de lo imaginando cosas, imaginando un mejor devenir para su vida. La imaginación, que es proceso del corazón, entonces ya empieza a suscitar lo que decíamos antes, el discernimiento pasando por la discriminación. Es curioso esto de que nosotros de alguna manera tratamos en la meditación de hacer una meditación activa, mientras que en realidad, o sea, se debería lograr que la mente se volviera negativa. Se volviera negativa y receptiva a las impresiones superiores, claro, a través del dominio, inhibición o como queramos llamarle, o llamémosle mejor dicho, por la elevación de la vibración de las partículas estas que componen nuestros elementales inferiores, volverlos negativos a todos y hacer de alguna manera que esta negatividad atraiga esta energía del alma, digamos. Sí. No, es que todo cuanto hemos vivido aprendiendo tiene su razón de ser. Lo malo no es que no tengamos muchos conocimientos, lo malo es que no aplicamos los conocimientos, la mayoría de conocimientos no podemos aplicarlos. Sabemos que somos parte del cosmos, pero eso es una experiencia intelectual, un conocimiento intelectual, pero no es una experiencia vital. Y claro, hay que empezar por ser consciente, por ejemplo, del cuerpo astral, que es donde empieza ya la aventura cósmica. Así que poder marcharte navegando por el espacio a voluntad ya es pueden navegar por regiones habitualmente no pueden ser surcadas por el cuerpo físico. Y claro, una cosa que les voy a decir, físicamente el cuerpo se ve sujeto a fronteras. Pasáis a Francia, hay que enseñar a pasar. Vais a cualquier nación del mundo y como que hay tarifas, hay aduanas y hay fronteras, hay que pagar el precio de su unión mundial, de la separación. Pero la experiencia astral te da una sensación de libertad, porque puedes viajar por todos los países sin fronteras. Nadie te puede evitar pasar la parte. Una limitación. Ni el fuego te puede destruir, ni el aire te puede permitir.
vas a un sitio y más. ¿Me puedes hacer un inciso? Yo esto del viaje astral y todo esto, que lo encuentro muy práctico, este ejemplo que has hecho, también, pero me gustaría incidir más todavía en el aspecto físico. Digamos, por ejemplo, de la lucha diaria. De la lucha diaria, poder vivir al lado de personas que nos quieran o no nos quieran, que nos respeten o no nos respeten, y que tengamos esta entereza y esta serenidad para continuar fluyendo sin dejar de ser nosotros mismos, sin atropellar a nadie y resistir en nuestro lugar. Entonces, eso también es parte de lo espiritual. Y en esta lucha diaria hacemos la gran experiencia, porque es un yoga continuo. Un yoga continuo y difícil. Para mí tiene también la expresión de estos niveles de los cuales no hay fronteras, porque para poder pasar al lado de quien sea, aparte de las críticas que nos puedan hacer, aparte de todo lo que nos puedan, no importa, y que tampoco les atropellemos a ellos, que tengamos una sonrisa en los labios, y si nos hablan bien, una palabra bien contestada, y podamos pasar incólumes por entre esta barrera de anomalías que hay en el planeta, o en donde nosotros residimos o actuamos. Creo que eso tiene grandísimo valor, y que en donde se ve entonces que actúa la parte superior de uno mismo. Yo creo que en esta lucha de cada día es donde debemos aplicarlo. Cada momento de la existencia, cuando dices, ahora antes yo hubiera hecho esto, en cambio ahora no lo he hecho. Ahora antes hubiera dicho tal cosa, ahora he dicho tal otra. Y creo que está más acertada. En este andar, en este fluir de cada día, yo voy viendo que el alma va empezando a encontrar su paso, y vivimos más ya como almas que como cuerpos solamente. O sea que yo creo que es donde debe manifestarse en primer lugar este vuelo, que vayamos constatando cada momento en ver la diferencia de nosotros mismos, de lo que hacíamos antes y de lo que hacemos ahora frente a las mismas circunstancias. Es verdad, es una labor de comparación, pero por ejemplo hay dos maestros que dicen exactamente lo contrario, aunque no dicen lo contrario, o sea, no, quitándole el valor. Si no se refiere, dice que el discípulo tiene que tener la visión fija en el momento, en el paso inmediato. Dice, no debe perder tiempo mirándolo detrás. Bueno, pero tú es que estás hablando de niveles superiores, no digo para... Sí. Bueno, ella está hablando, Javier, ella está hablando de forma que la podemos entender muy sencillamente y muy bien, ¿comprendes? Sí, porque yo, no solo la he cogido atentamente, sino creo, que te he cogido bien, sino que es lo que Vicente ha dicho tantísimas veces. En cuanto podamos tener una atención constante en las cosas, correcto, ya está. Porque eso que dice él, de entonces estar un poco más, tengo más conocimiento de ese plano astral, yo creo que una cosa es llegar por esos pasos que llegas sin hacer nada, porque ya estás haciendo ese gran yoga, y otras cosas es que para tener noción de ese plano y de otro, hagas ciertos experimentos, despiertes ciertas cosas para llegar sin haber dado esos primeros pasos primero. Yo creo que las cosas van llegando por ellas solas. Entonces, exactamente, entonces las cosas se te presentan y entras en ellas con la mayor naturalidad, porque están ahí. O sea, a nivel intelectual lo podemos saber, pero no a nivel práctico, pero es igual, ahí hay un conocimiento, vale, pero luego son esos pasos que te van llevando, que no provocas nada en absoluto. Y empezamos, yo creo, empezamos por el más sencillo y más difícil, como ha dicho Petru, a la vez, que lo es muchísimo, la atención constante en todas nuestras cosas. Que tela marinera todo un día estando así, ¿eh? Sí. Es muy difícil. Es una actitud. Sí, pero esa actitud te tiene que llegar también solo, porque es lo que decimos, si intelectualmente tú sabes ciertas cosas, o en esta conversación lo estamos diciendo y queda muy bien y muy bonito, y luego resulta que se te va olvidando. El querer retener esa atención para ponerlo en práctica también tiene su importancia, digo yo, porque si no se queda en que ¿qué hacemos? Pues poquito. Y tenemos que esforzarnos cada día en tener más atención, en poner. Y yo creo que eso se va despertando también. Sí, mentalmente es un trabajo. Incluso por amor. Cuando tienes atención se te va despertando ciertas cosas y haces las cosas por amor. El no molestar, el poner atención en una cosa que no ofenda. Todo eso es ese amor y esa atención, todo en conjunto. No pasar despistado por las cosas. Es una aplicación de la atención. Sí, es no puede. Yo creo que simplemente es un poco como defender la parte mental del pensamiento, analizarlo a nivel físico, la realidad. Es un poco la crisis de la densidad de la vibración de analizarlo. Es una crisis de verdad.
Sí, también, una gran dosis de humildad. Es muy difícil, lo decimos así, pero es muy difícil. Pero hay que hablarlo. Bueno, eso Dice cuando... y nadie dice dicen siempre que nadie ha dicho jamás que el camino sea difícil, que sea fácil. Fácil, Es que eso es. Las espinas del camino quizás. Lo que dice Leonor se refiere también a las pequeñas pruebas de cada día, a la eliminación de las fronteras que separan los hombres entre sí. En la conducta se encuentra esta particularidad. Pero fijaos bien que y aparte es una atención interior, una atención que no se separa, porque cuando hay atención surge de improviso la necesidad de hacerlo bien. De ahí que es práctica la atención por todos los ángulos que lo podamos mirar y medir. Lo que pasa con una persona que no tenga atención podrá de una manera muy esporádica, por así decirlo. En cambio, lo que el maestro tibetano tiene mucho interés en repetir los discípulos es que ha de haber una continuidad de conciencia, que no debe haber fallos, interferencias dentro de esa atención formidable que es la verdadera meditación. Y Krishnamurti dice lo mismo. Y que estáis meditando, ¿y qué hacéis? La meditación siempre es algo que pertenece a la mente. Pero si la mente la hacéis ininterrumpidamente, ya no existe la voluntad de Dios dentro de este proceso. Ya no hay más que una interrupción, una corriente ininterrumpida de propósito. Y aquí, y en ese propósito, sí se hace las cosas mejor. No podéis estar atentos sin hacerlo bien. Fijaos bien. Si estáis atentos a la persona que amáis, lo haréis con mejor que amáis. Si una persona que no amáis lo hacéis con atención, lo compadeceréis, seguro. Pero hay que estar atentos, empezando por pequeñas cosas. No hay que estar atentos cuando una cosa nos gusta mucho, porque eso es fácil, hay una atención espontánea. Claro que con el tiempo la atención espiritual en la vida cotidiana está espontánea, no es justa, y es la final de la guía. Entonces tiene que existir una permanencia de voluntad o de propósito que están midiendo todos los momentos de la vida dentro del propósito de la atención superior. El sol se puede con atención y es una voluntad, ya es mover energías superiores. No son energías mentales, porque la energía mental solamente está buscando, tal como se dice, los 3 pies del gato, empezar a argumentar sobre un estado. A la que la persona argumenta sobre un estado, aquel estado es y queda limitado. Cuando aquel estado se deja fluir, te lleva una consecuencia psicológica o espiritual, como sea. Te lleva a un punto dentro del cual debe haber forzosamente una decisión. Y entonces hay que ver dónde te llevará a la atención hasta la final decisión de la iniciación. Solo por atención. No hay necesidad. No sé, León lo estaba explicando esto muy bien, pasa que estaba hablando a nivel del alma. Sí, bueno. Ahí está, por eso decía yo que a nivel mental no hay que entretenerse al enfrentar una situación y explicarse, bueno, lo he hecho bien, lo he hecho mal, hacer un examen de conciencia, retenerse y perder las ocasiones, estos segundos que han pasado, los has perdido. Porque eso es espontáneo. Correcto, es que por eso tú estabas hablando desde arriba. Sí, pero también decimos, Javier, que cuando se hace, por ejemplo, esto, lo recomendable de los secretarios, porque es necesario una recapitulación. Exactamente. Fijaos bien en el peligro de la recapitulación. Sí, pues puede explicar en lo negativo más que en lo positivo. Exacto, porque la recapitulación como método para adquirir memoria es una cosa. Pero recapitulación para aplaudir o para condenar, eso no. Y la verdadera atención en este caso sería observar simplemente lo que hiciste durante el día, sin contradecirte, sin aplaudirte y sin condenar. Sí, pero fíjate, hay una cosa que es muy difícil, porque resulta que si yo hago la recapitulación, automáticamente solo me acuerdo de aquellas cosas que no me han salido del todo bordado. Exacto. Que las me han salido bien y me acuerdo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, pues de hecho, solo te das cuenta de las partes negativas. Exacto. Y hasta qué punto ya te dices, bueno, no me identifico, lo veo y tal. Pero bueno, no sé si realmente es positivo esto o no. Sí, creo que entonces ya en otra ocasión
tienes ya una experiencia para que aquello no se repita, cuando menos igual. Como mínimo está aquí el propósito, si luego... Porque yo creo que ya en principio ya se ha reconocido que estaba mal, y eso ya es importante, ¿no? A nivel conciencia, porque si no lo pasarías como cosa buena, y en el momento que lo paras, quiere decirte algo. Vicente también en cierta ocasión, en una de sus conferencias, que cuando tú haces de alguna manera algo que está en contra de tus principios, que estás creando un karma negativo, esto produce una impresión en tu cerebro que de alguna manera tú has de disolver, ya sea a nivel consciente o inconsciente. Entonces, todos estos, pongamos, puntos negros del día, tú los reconoces en el momento de la recapitulación, quiere decir que has causado karma. De hecho, que tú has vivido constantemente, prácticamente el día se te ha pasado en un segundo, no ha habido karma, no ha habido estado vacío, me refiero a aquello. Entonces, estas impresiones de alguna manera en la recapitulación van haciendo mella, por decirlo así, depende claro a qué nivel hagas la recapitulación, van haciendo mella y van entrando parte, como decía Leo, en tu reflejo de programa. O sea, de alguna manera te programas para que esto, de alguna manera que tienes el propósito de arrepentimiento, pero de alguna manera no vuelva a ocasionarse y vuelva de alguna manera este programa a formar parte de tu manera de ser. Es decir, que tú ya estás programado de hacer de esta manera y entonces como ya estás programado no vuelves a caer en el mismo error. A no ser que realmente y además psicológicamente, fijaos bien, si somos capaces de observar sin ateísmos, es muy importante, no crea memoria. Y además es posible también... Solamente la tenencia o el ateo crea memoria. Pero esos hechos también puede ser que haya sido por falta de esa atención que estamos diciendo que hay que tener. Exacto. Pero entonces también te creas una limitación por esa falta de atención. O sea, el problema es, yo creo que sería quitar el lastre a todo lo consciente. No, pero ahí hay un hecho que hay que no volverse a repetir si tienes conciencia de que lo has hecho mal. ¿Comprendes? Pero bueno, de acuerdo, si es una cosa bien clara y determinada, que no lo vuelves a repetir, vamos, si llamo a tu vecino y dice, bueno, a mi vecino no le eché más, y hablan cualquier tontería, ¿no? Pero si precisamente de las cosas que normalmente se trata, son cosas que vienen dadas por nuestra natural forma de ser, por esto que llevamos dentro del zodíaco con nosotros, con nuestras tendencias. Que Sí, pero siempre hay voluntades a corregir. Siempre somos por encima de, digo yo, Claro, pero quiero decir que no basta con decir esto no lo vuelvo a hacer, porque esto está tan dentro de ti que lo vuelves a hacer aún 333 veces más hasta que hayas podido llegar a no hacerlo. Bueno, aquí hay una cosa que hay una rudeza de principios dentro del ser. Hay una tendencia unos estratos de tendencia tan grandes que no se puede esperar el triunfo enseguida. Eso quiere decir que es una cosa tan larga. Exacto, pero seamos conscientes de algo, que si empezamos a limar las asperezas, no será empleando la lima, porque hay una resistencia del material. Hay que hacerlo de una manera tan sutil que aquellos estratos que tienen fuerza conciencia elemental, porque fuerza elemental construye otros que van adquiriendo más posibilidades, que no se dé cuenta y se sienta limar tanto justamente que no se dé cuenta. Y esto es la atención. La atención lima de una manera tan suave, ni se da cuenta, está contento, ¿sabes? Porque como que no lo martirizas. Y lo que dice que es amortiguar el gobierno, pero sin opresión. Gobernar sin opinión. O lo que yo expreso, making home, va a ser en expectación. Estar serenamente expectantes. Una cosa se puede contemplar de muchas maneras, pero la verdadera es la atención sin reacción, o la observación sin atenencia, sin aplaudir ni condenar. A ver si podemos ver un partido de fútbol sin aplaudir ni condenar a alguno de los contendientes. A ver si podemos evitar que seamos contendientes de un otro bando cuando hay una guerra. Hay muchos que se han alegrado cuando han tirado tiros al Papa Pablo II, y otros están gimiendo y desesperando que han hecho capursayo, como se dice vulgarmente. Es decir, que fijaos bien si es útil la tarea del discípulo en nuestra era. Hay dos grandes campos para nuestro ejercicio personal y evolución,
los más próximos, hay otros, pero quiero decir que es la familia y la profesión, el campo profesional y el de la familia. Aquí es donde tenemos un buen yunque para poder aplicar todo lo que aquí se expresa, porque es en el lugar donde tenemos los choques con las auras de los demás y además con su modo de ser y con el nuestro. Ellos ordenan con nosotros. Aquí donde el campo profesional y el de la familia son los dos yunques en el cual nos íbamos forjando si aplicamos bien las cosas y las entendemos, pero empezando por lo más sencillito hasta llegar a lo más elevado, porque lo más elevado está dentro de lo sencillo, aunque no lo sepamos ver. Yo creo, vaya, no hemos cogido ahí de este tema, pero es igual este tema como no, pero es interesante. Interesante porque Es se de cada día. que siempre hacemos lo mismo. Lo que pasa es que lo enfocamos desde otro lado, pero siempre la temática solamente es una. Dios, por así decirlo, tiene un solo lenguaje, aunque tiene muchos sonidos dentro de ese lenguaje. Y tratamos de evitar los sonidos y coger el lenguaje puro. Y el más puro es el que está aliado con su propósito redentor y esa atención. Y está tan atento a su universo que el universo persiste porque él está atento. Si se descuidara un poquito, todo el universo se desharía en un momento, porque está creado por su propia voluntad. La cohesión descohesiona los átomos. Pues bien, te das cuenta cómo la atención cohesiona, hunde, incluye, no limita ni condiciona, al contrario, está unificando las almas. Pues bien, cuando estamos muy atentos a cualquier situación, nosotros como sujetos y el objeto de atención como objeto de atención forman un solo principio, constituyen una sola unidad. En aquel momento hay una paz, tiene que haber paz en la atención. Quizá al principio nos damos cuenta que hay paz en la atención. Pero cuando estéis un tiempo ejercitando la atención a los pequeños detalles de la vida organizada, de vuestra pequeña personalidad, o de nuestra pequeña personalidad, y vayáis fluyendo, llega un momento que por eso como un relámpago en noche oscura sentís inundados de una paz y decís, hola, hi ha una cadira aquí, Susana, ahí estoy yo. Que yo pensaba una cosa de todo lo que estamos hablando y la gente viene educada, que hace las cosas por educación, no ofende por educación. Eso está bien, así externo, pero ¿qué diferencia verlo bajo ese punto, bajo el punto que estamos tratando aquí, De armonía. Es curioso, Es decir, que las reglas sociales siempre te condicionan. Eres bueno porque las leyes vigentes te obligan a serlo, no es por condición natural. Entonces, cuando existe una persona antisocial, lo rechazamos, pero en el fondo todos somos antisociales. Se trata de buscar los maestros sociales en todos los momentos del día y de la noche. Y para terminar, daos cuenta que cuando hablamos de viajar astral, me refiero a conciencia astral, significa que si estamos muy atentos durante el periodo de la vigilia, también tendremos atención durante el periodo del sueño. No habrá una paralización de la actividad consciente. Es decir, que en aquella zona oscura de la conciencia, a la cual no sabemos nada, se va a abrir a la luz, veremos cosas y hechos y circunstancias y nos veremos autoconscientemente, no solamente conscientes. Una cosa es que seamos conscientes en el plano astral, formando parte del contexto astral, o que nos demos cuenta de nuestra entidad causal como individuales aparte del drama que está desarrollándose. No es lo mismo la conciencia que la autoconciencia. Pues bien, la atención es el sistema del Agni Yoga para que la persona sea autoconsciente constantemente, consciente de en relación con todo lo que le rodea. No simplemente consciente, no simplemente como un pequeño punto dentro de la historia del mundo. Él, que está realizando su propia historia, se da cuenta que es una aportación que da la historia del mundo. Ahora está